¿Cómo están, queridos colegas? Continuando con esta segunda parte de este tema de novedades contables y con el específico tema si el modelo tributario boliviano, las NIF, es un problema o es una oportunidad. Vamos a hacer un contexto de todo lo que vamos a tocar en esta segunda parte. Vamos a empezar por el decreto supremo 24051, que es el origen justamente de lo que las NIF están vinculados al tema tributario. No es cosa distinta y nos va a demostrar aquí Rolando Magne. Y posteriormente vamos a pasar a las NIF, sí, las NIF plenas, NIF pymes, y lo que es el tema del contenido de estas NIF, las NICs y las NIF, todo su contenido. Y posteriormente vamos a entrar al tema de la resolución normativa de directorio, la 4 del 2018, y posteriormente vamos a aterrizar en lo que es el aplicativo SIAT. Entonces, Rolando, en esta segunda parte iniciamos con este tema del 24051, ¿sí? ¿Por qué decimos que es clave este decreto supremo? Es clave por el hecho, Ángel, de que nosotros manejamos del año 86 al año 94 el IRPE, ¿sí? Y el IRPE no era un impuesto que sea acorde a la NIC 12. La NIC 12 habla de un impuesto a la renta, de un impuesto a las ganancias que ha ido evolucionando. La IRPE de la ley 843 es cambiada por el decreto supremo 1606, ¿verdad? En realidad, la ley 1606 hace el texto ordenado de la ley 843, donde básicamente está la creación del decreto supremo 24051 para el impuesto a las utilidades de las empresas. Y este impuesto reemplaza al IRPE. ¿Por qué? Porque el IRPE no se adecua en el tratamiento contable ni en la disposición de la NIC 12. En cambio, el 24051 sí se aplica a la NIC 12. ¿Qué significa esto? Que este ha sido un requerimiento no de acá, de afuera. ¿Por qué? Porque las empresas que iban a capitalizar, estaban en un proceso de capitalización, ¿no? Sí, ya había entonces el enfoque de estandarización a nivel Claro, mundial. porque los que iban a traer su capital acá, ¿con qué norma la iban a hacer? Con una norma internacional. Y no era atrayente invertir en Bolivia, porque si yo ganaba o perdía, igual me grababan un 3% a mi patrimonio. Entonces, para un inversor de afuera no era atractivo. Entonces decía, no, yo quiero al impuesto a las utilidades y además que me compense. Por eso que también el Código Tributario del 92 se cambia, porque los que iban a capitalizar colocan sus reglas de juego. Voy a poner plata siempre y cuando hay un modelo de sistema de control gubernamental. Por eso que el año 90 sale la ley SAFCO. Otro requisito era cambiar el código tributario que asigne las compensaciones. ¿Cuándo emerge la capitalización? El 94-95. Y los escenarios fueron estos. La 1606. Es decir, todos los congresistas de esas épocas sabían que esto estaba viniendo de un requerimiento internacional. Claro, porque el 21060 ya decía, Bolivia se nos muere, y una forma era no solo salvar la hiperinflación, sino las empresas. Y por eso que debía capitalizarse. Y el proceso de capitalización pues, no es de un día para otro, dura muchos años. En realidad, ¿quién ha hecho el escenario para capitalizar? Jaime Paz-Amor. Exacto. En el gobierno 89-93. Ahí ha sacado la ley SAPCO, el código tributario. La ley de privatización, ¿no? No, lo saca Goni, ya lo saca 94-93. Esa era la ley de capitalización. La ley de capitalización. Y tenían que cambiar el código tributario y muchas cosas más. ¿Y por qué hacemos mención a la 1606 y el 24051? Porque el 24051, de cierta forma, es el sostén de la norma internacional, en el contexto general. No se aparta, para nada. Entremos ahí al fondo. Si tú dices que el 24051 ya muestra una señal de la estandarización internacional, ¿sí? ¿Nos puedes demostrar en algunos puntos de este decreto? A ver, lo que saca el decreto supremo 24051 en ciertos aspectos son límites, techos. Ya. Por ejemplo, te dice, tú vas a depreciar, no te obliga a utilizar la línea recta, ¿sí? Te dice, tú aplicas como límites esos coeficientes, esos años de vida útil, como límites para el concepto clave, el gasto deducible. Te dice, tú vas a utilizar estos porcentajes para tener un límite de gasto deducible a efectos del IUE.
Yo me acuerdo de una, mira, la amortización Sí. de gastos de organización, Mm, digamos. mm, No dice debe ser en 4 años, sino dice hasta el cuarto año. sí. Entonces, lo que me está diciendo la norma es de que yo puedo amortizar en 2 años, o en 3, o en 4, pero el 4 es el límite. ¿Y en depreciación cómo sería esta figura? Lo mismo pasa. Entonces, ahí hacemos uso de la NIC 16. Ya. La NIC 16, ¿qué te recomienda? No la línea recta, porque es el peor método. Exacto. Tienes que utilizar el método que sea más real a tu empresa. Exacto. Entonces, si yo utilizo la línea recta, apegado en el 24051, mi depreciación puede ser 1.000 bolivianos. Sí. Apegado a la NIC 16, mi depreciación utilizando el método puede ser 1.800. Yo en mi información financiera, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a colocar 1.800. A ver, hagamos un ejemplo. A ver, con un equipo de computación. Sí. Bueno, No, con un vehículo. en este caso lo ideal, en algunos aspectos, por ejemplo en el mueble, en una maquinaria, Ya, sí. maquinaria, vamos a la maquinaria. Una maquinaria, por decirte, en línea recta nos sale 8 años, Sí. 12.5%. Digamos que cuesta $8.000 justamente. Mm, Entonces, $1.000 por año. por año, ¿Listo? sí. Son $1.000 con la línea recta. Exacto. Pero Hago- de repente la empresa decide y dice, bueno, a ver, yo quiero hacer por unidades producidas. Y como Que es lo ustedes- correcto. Ya, sí. Entonces, unidades producidas y de repente yo produzco en 2 años hasta su límite de vida por unidades producidas. Yo le coloco $4.000 Sí. al primer año y otros $4.000 al Segundo segundo año. año que voy a programar en unidades. Mm. Pero yo digo, ya, 4.000 le meto a la depresión en mis estados financieros contables En el primer año. en el primer año. Mm. Pero por la línea recta que me dice, el 24051 me dice $1.000 Sí, nada más sí, sí. que usted debe depreciar. Sí. Entonces, hay una variación de $3.000. Dólares, sí. A ver, ¿Qué hago con eso? esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo utilizo la línea recta es $1.000, con el otro método tú dices $4.000. Imaginémonos que son estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2015. ¿ya? Ya. Entonces, el 2015 yo coloco en mis estados financieros, en mis notas, el método utilizado, y en el estado de resultado integral, lo que es estado de resultados para muchos, coloco depreciación $4.000. Ya. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar ese primer año? Ese es 4.000, 1.000 es deducible y 3.000 no es deducible. Me estás hablando del anexo, si vamos aquí Claro. a la norma, a la RND 4, Sí, estamos hablando aquí en el anexo número 7, información sobre ingresos y gastos computables para la determinación del IUE. del IUE. Entonces, cuando yo llegue en ese punto, voy a colocar $4.000. Sí, De los $4.000 le voy a colocar deducible 1.000 1.000. y No 3.000. deducible 3.000. 3.000. Estamos cumpliendo la norma. Estamos cumpliendo. ¿Y qué Estamos aparece? cumpliendo el tributo. El tributo. ¿Y qué pasa con esto? A partir de esa situación de lo que es deducible y no deducible, aparece el término de utilidad imponible, utilidad contable. ¿Sí? Exacto. Desde el punto de las IFRS, ¿qué vale más? La utilidad contable, porque muestra la realidad económica, muestra la esencia antes que la forma. Y la utilidad imponible es la forma legal. ¿Sí? Y eso no nos estamos apartando. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro juego completo de estados financieros debe ser apegado en IFRS. Puedo tener yo unos 10 millones de utilidad contable, pero cuando comience a sumar los gastos no deducibles, los ingresos no imponibles, mi utilidad puede variarse, hasta se puede convertir pérdida o puede aumentar, y es ahí donde aplicas la alícuota. No te estás apartando de IFRS, en ningún momento debes apartar. Por decirles, NIC 36, deterioro de activos, ese es un gasto que no reconoce el IUE, ¿sí? No lo reconoce. La obsolescencia lo reconoce, la pérdida lo reconoce. Entonces, lo que habría es actualizar el decreto 24051, ¿sí? Ahora, si no lo quieren actualizar, bueno, pues que impuestos internos no lo reconozca como gasto de servicio, pero sí, de cierta manera estaría quitando un derecho, porque el bien no siempre se desgasta, también se deteriora, y esos conceptos hay que introducir al modelo tributario. Ahí entonces hay un punto, ¿no? El que no está trabajando bien en este tema de lo que queremos exponer adecuadamente en nuestros estados financieros es el gobierno, porque el gobierno es quien debería, ya la ley mediante asesoramiento del Consejo Técnico y un equipo multidisciplinario, debería
darle solución a esto y arreglar más que todo la norma tributaria, hacerle algunas mejoras, como tú dices, a este decreto 2451, porque la norma internacional no está mal, sino porque todos los países lo aplican. ¿Y por qué nosotros no lo queremos aplicar? Como que alguien me dijo, justamente vamos a tener una entrevista con Alfredo Chávez, él ya lo está aplicando aquí en Bolivia. Y tú ya dijiste, una vez, y te he escuchado en una conferencia que estábamos en la universidad, dijiste, mi contabilidad boliviana que hago de la Cervecería Boliviana Nacional, voy a Argentina y tengo que consolidar, pero no lo voy a consolidar con la contabilidad tributaria, sino con la contabilidad internacional. Internacional. Argentina, para declarar a su casa matriz en otro país, igual lo va a tener que hacer, limpiar todo lo que es su norma tributaria de su país, y va a tener que hacer en base a NIF consolidado de Bolivia y de Argentina al otro país. Entonces, como que el estándar está funcionando en todos los países. Claro, ahí aparece el tema de la NIC 27, NIC 28 y las NIF de consolidación que nos hablan de que puedes consolidar información de Bolivia con la Argentina, con la de Brasil, la de México o la de Alemania, ¿sí? Y no es impedimento el aspecto tributario. Exacto. Para eso estamos las notas a los estados financieros, ¿no? Exacto. Pues hay un marco de legalidad. Pero también hay una cosa importante aquí, Ángel, y alguna vez con autores, por ejemplo, lo he leído mucho, el libro de Hernán Casinelli, Mantilla, ¿sí? Y Rodrigo Estupiñán, y que las NIF como tal tampoco es la última maravilla. O sea, el tema de aplicar las IFRS se crea en Londres, es una fundación, y nosotros adecuamos todo lo que viene de afuera. ¿Será 100% bien? Eso tampoco no lo hemos debatido. Y hay un punto muy importante, que sería otro tema, pero te doy en breve esto. La NIC 12 no es sabia. ¿Por qué? Porque en cierta forma, si tú te apegas a la NIC 12, distorsionas tu información. ¿Por qué razón? Y aquí un ejemplo claro y preciso. La utilidad de una entidad bancaria está bordeando los 10 millones. Sí. ¿Y qué es la utilidad? Es un impuesto, cuando tú lo pagas, un impuesto a cuenta del IT, ¿verdad? Compensas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El IT del banco no pasa de los 200.000. No soy banquero, pero manejaremos 200.000, ¿ya? En el año, ¿cuánto tienes de IT? 2.400.000. Tu IUE es 10 millones. O sea, lo vas a utilizar solamente 2.400.000. Te va a sobrar un 75%. Si tú lo colocas como un pago anticipado, es un activo, ¿sí? No te olvides que el banco cada año obtiene utilidad. Entonces, si tú te apegas a la NIC 12, cada año estás generando un pago anticipado y tu activo se está. Y ahora, ¿qué activo? ¿Y ese activo qué es? Es un activo corriente. Y los principales indicadores salen a través del activo corriente, el pasivo corriente, ¿sí o no? Se distorsiona. He visto que muchos contadores sobre ese tema, estoy hablando de los que se dedican a hacer contabilidad. ¿Qué hacemos con esto? Dice, entonces, dalo de baja, ¿dónde? En el estado de resultados. ¿Es correcto esto? Para mí, lo correcto es dar de baja. ¿Por qué? Porque estás... ¿También se ve afectado tu estado de resultados? No. Lo que pasa, hay un tratamiento que yo lo reconozco alternativo a la NIC 12. ¿Y qué pasa? Tenemos la AIC, ¿sí? Tenemos el CILEA, que no debemos dejar que todas las normas nos vengan. También debemos mandar normas con nuestras críticas, con nuestra investigación. Por ejemplo, a ver, un tratamiento alternativo, porque la NIC 12 en su esencia no ha cambiado de la década del 70. Sigue teniendo la misma esencia, pago anticipado y todo, pago diferido, ahí aparece el concepto que no estoy de acuerdo, y nunca lo he estado de acuerdo desde estudiante. ¿Por qué? Porque con lo que tú dices, los contadores lo dan de baja. Ahora, darlo de baja por criterio está bien, por dar una información más real está bien, porque si lo inflo mi activo, imagínate. Pero, eso va a ser un gasto no deducible, porque ya ese tributo ya se pagó en su momento. Claro, el IT cuando pagas con él no es un gasto deducible. Hay una alternativa con cuentas de orden, que es mejor que la NIC 12. Yo tengo el tratamiento, y no es que yo lo he creado, lo he visto a un catedrático manejar eso, y que fue una propuesta el año 98 al Consejo Técnico, que fue rechazada. Pero ese se apega a las teorías de las cuentas, se apega a la normativa, no distorsiona. En cambio, la NIC 12 distorsiona.
Podemos tocar muchos Bueno, temas. claro, Pero eso es un mundo, ¿no? es un mundo. Pero seguiremos en este punto. Me comentaba sobre las NIF, que hay deficiencias, que no todo lo que nos dan debemos... ¿no? Ese es un claro ejemplo. Exacto. Hay uno que me estabas mostrando, esto de la NIF 4 y la NIF 17. Ambos hablan de contratos de seguro. ¿Por qué dos? ¿Qué ha pasado aquí? Yo lo que siempre parto es que nosotros los contadores públicos debemos manejar nuestro inventario, ¿no? Nuestro inventario de normas, ¿no? Y en ese inventario de normas nosotros colocamos, si vemos por ejemplo la NIF 4, contrato de seguro, y la NIF 17, que decía normal, Hernán Casinelli se pronunciaba, porque estaba en el exterior, sobre el contrato de seguro. Miren, la tendencia es que las NIC, que está así, vaya bajando. Está reduciendo. Y las NIF vayan así. Es por eso que la NIF 17, arrendamientos, es reemplazada con la NIF 16, arrendamientos. Y esa es la tendencia. Porque lo estamos confundiendo a los usuarios. Claro. ¿Qué es NIF? ¿Qué es NIF? Debería ser solamente NIF. Ahora todo es una familia, ¿no? NIF. A lo que tú preguntas, Ángel, este tipo de situaciones, las NIF, ¿a partir de qué año está? Se sanciona... Desde el 2001. Yo me acuerdo que es abril del 2001, ¿verdad? Ahí también tiene otro origen, ¿no? El 2001 sí nace, pero en realidad se sanciona... No, se sanciona el 2003 y dicen aplicables obligatoriamente a partir del 2004. Y la gran recomendación es que te dice, si tú quieres, hazlo anticipadamente. Entonces estamos hablando que las NIF están desde el 2004 al 18, son 14 años. En esos 14 años, en menos de 5 años, sale la NIF 4, contrato de seguro, y sale la NIF 17, contrato de seguro. ¿Qué me muestra? Que lo que están haciendo allá no es tan correcto, porque no hay una estabilidad normativa. O sea, en menos de 2 o 3 años cambian las normas al antojo. ¿Sí? No hay una planificación de normas. De acuerdo a sus necesidades de las grandes corporaciones. Claro que no, tal vez no se adecúan, No, y no te olvides que cada norma que sale es un negocio. Wow, es otro su requerimiento, ¿no? Claro, yo tengo plata, voy a apoyar. No solo es el negocio para el que quiere eso, sino es el negocio porque esto genera capacitación, genera difusión, genera consultorios. No nos olvidemos que la ESB es una fundación. Claro. ¿No? Claro. Es una fundación, entonces estos tipos deben poner plata y sacarme esta norma. Es una bolsa que llega dinero, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tocamos también este tema? Por el hecho que a mí me agradó el año, voy a ser preciso, 15 de diciembre del 2009, sale el proyecto Clarity, Claridad, donde dice, hay que uniformar las normas. Ojo, estoy hablando de auditoría, ya no de IFRS, dice. Yeah. Hay que uniformar las normas internacionales de auditoría. NIAS. Sí, las NIAS. Nos dice, no solo hay que uniformar, sino hay que eliminar los conceptos ambiguos, ¿no? Esos tecnicismos, ¿no ve? Hay que eliminar, lo hay que volver más claro, por eso Proyecto Claridad. Y nos daremos un tiempo de unos 2 a 3 años donde las normas no cambien. Lo mismo debería pasar con IFRS. Porque hoy estamos obligados a invertir mucho en capacitación. Sale una nueva norma y lo más rápido que pasa es que en 3 meses está traducido. En esos 3 meses estamos en desventaja. Ahora, ese es un punto importante. Mira, antes yo trabajaba en una empresa, en una fundación, ¿no? Donde íbamos a una feria de biocomercio medioambiental a Brasil. Y allá se hablaba de esta forma, ¿no? Se decía, si tú quieres vender un producto hacia Estados Unidos y Europa, tienes que estar certificado por la ISO 9000. Pero la ISO 9000, pues había versiones cada 5 años. Claro. ¿No ve? No es estática. Exacto. Pum, pum, ¿no? Y te sacaba la norma y en qué había mejorado. Entonces yo pienso que este proyecto Clarity estaba viendo esa figura, ¿no? Claro. De que todo ayude, entre varios ayuden, un equipo multidisciplinario, pero que sea algo más genérico para todos y no por intereses de algunas corporaciones, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que por ahí va. Y también tenemos que tomar en cuenta esto. Mira, yo no puedo exportar un producto ambientalmente amigable con el medio ambiente si no está certificado por la ISO 9000 o la ISO 14000. Aquí lo mismo pasa en tema de finanzas, si estamos hablando de contabilidad. Es decir, yo como Bolivia me estoy aislando del mundo
por el tema de no saber, de no aplicar estas NIF, ¿eso estaría pasando en este momento? A ver, en realidad las NIC salen en el año 73, no lograron su objetivo al año 2001, 2, 3, ¿no? Y por eso aparecen las IFRS. Y las IFRS sí ha tenido su impacto, pero requiere de algunos esfuerzos, ¿no? Como el Banco Mundial, la CAF, el BID, organismos bilaterales, multilaterales. Si yo te voy a financiar al gobierno boliviano, quiero que utilices NIC SP. Si te voy a financiar, te voy a aplicar NIC. Es una forma, ¿no? Entonces, nosotros no debemos entrar a que nos obliguen. O sea, no debe ser porque hay un requerimiento internacional, sino tiene que ser para que nosotros brindemos una información adecuada, comprensible, real, imagen fiel, no por requerimiento externo. Ahí te porque, perdón, ahí, ¿qué va a pasar, Ángel? ¿Qué va a pasar? Que se ponen ahorita el Banco Mundial, la CAF, el BID, USAID, se ponen todos los organismos, a partir de ahora los financiamientos, primer requisito, aplicar IFRS. ¿Listo? Pero esa no es la forma. Esa pues es la última alternativa. Lo que deben hacer es la necesidad de las empresas. No nos olvidemos que la contabilidad no es un fin, la contabilidad es un medio, la información financiera es un medio y es para las necesidades de las empresas y las empresas se deben a una sociedad. Nuestra profesión antes de ser financiera es pública, es social. Entonces, yo creo que debe nacer de la necesidad de las empresas, no de los requerimientos internacionales, porque de lo contrario estaríamos prácticamente entrando a un modelo global que todavía Bolivia no está. Cerremos este tema de las NIF con esto. ¿Tú estás de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora en las normas en Bolivia, desde en el tema de normas contables? Es decir, ¿adoptamos todo de afuera, las NIF, o lo adecuamos e interpretamos nosotros nuestra propia norma? En realidad, hubo un avance el 7, 8, 9, 10, hubo cursos de capacitación, había un proyecto por el Colegio de Auditores, exitoso por mi parte, lo he visto, lo he vivido, pero luego aparece el 2012 con una resolución, hacemos un retroceso de las IFRS que mucho habíamos invertido en capacitación, en diplomados, y luego volvemos con una resolución a la misma norma contable. A las 14. A las 14, ¿no? Que prácticamente las 14 en 2 noches de novela las lees, ¿no? Y exacto, las interpretas en una semana. En cambio las IFRS no es así porque tienen interpretaciones y es mucho. Lo que yo deseo es que sí aterricemos con IFRS. O sea, no podemos estar ajenos. Es más, en la formación de la universidad privada y pública, la UMSA, el Alto, la UPA, se está cometiendo el error de seguir enseñando como hace 20 años hemos aprendido, Ángel, la contabilidad. ¿Sí? Sí, es lamentable. En contabilidad 1, contabilidad 2 o contabilidad anual, lo que fuera, ya debíamos reemplazar los tradicionales PCGs con el marco conceptual, el que ha salido en marzo. ¿Sí? De ahí debíamos partir, de la empresa, qué necesidades tiene. Y nos estamos equivocando, nos estamos alejando. No nos olvidemos que nosotros no nos estamos formando solamente para estar en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, el Eje. Debemos trascender hacia afuera. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a trascender? Con normas internacionales. Mi contabilidad de acá, ojo, otros dicen, no, las IFRS no se aplica. Dicen, yo les digo, nunca vas a aplicar todas las normas. En mi empresa, digamos, no aplico la NIF 41 de Agricultura. No aplico la NIF 4 de seguros, no aplico la de arrendamiento. Y así, vamos a aplicar, ojo, que las IFRS en el inventario, el marco de concepto es propósito general. Eso no nos olvidemos. Pero las IFRS, las NIF, no todas son propósito general. Algunas son propósito específico. Y eso la gente lo confunde. Porque el propósito específico es arrendamiento, el propósito específico es seguro, es agricultura, combinación de negocios, es pago de dividendos, las acciones. Hay normas específicas, ¿sí? Lo que es de propósito general para la banca, para el seguro, para todas, es la NIC 7, la NIC 1, la NIC 8, ¿sí o no? Exacto. Entonces, debemos enfocar de esa forma, y esto no es leer las normas, es una cosa, ¿sí? Y ahí se convierten las IFRS en oportunidad. ¿Cuándo es obstáculo? Cuando no te capacitas, no lees y no lo aplicas. Cuando ignoras. Ahí es obstáculo. Y peor aún, que tú como universidad tomes la decisión de que seguimos con las 14 normas. No te quieres involucrar con las NIF.
¿no? Y como que le ves al licenciado Carlos González cuando llegan a Contabilidad Superior en la UMSA, Lo que es tiene internacional. enseñar Claro, internacional, no. y ya no hay una combinación, ¿verdad? A ver, yendo sobre ese mismo tema, a mí, cuando fui a Perú, Freddy Llanto, Sí. que es un destacado profesional en estos Mandarle temas, un saludo porque es un un capísimo. saludo a Freddy Llanto allá en Perú, en Lima, Perú. Me entrevistó justamente sobre este tema y yo le dije, ¿sabes qué, Freddy? La gente en Bolivia no está entendiendo que las NIF es como la Biblia. Y cuando tú tienes una Biblia y has cometido un pecado, hay artículos y hay capítulos que te hablan sobre esos temas. Entonces, como que el contador no todo tiene que aprender de memoria, sino de acuerdo a la empresa, A su necesidad. tiene que captar todo de aquí, lo que necesita, así como en la Biblia uno necesita, y eso tiene que aplicar en su negocio. Esas oportunidades lo está perdiendo en este momento, porque nuestros estados financieros ya no son como para toma de decisión, sino es cómo hago para tributar menos. Entonces ahí tenemos un problema, ¿verdad? La diferencialidad, si tú ves, no hace que capte menos impuestos la administración tributaria. Exacto. No hace, en ningún momento. Lo que te da la oportunidad, las diferencias, de tener un mejor... ¿Ganaría más la renta? Por supuesto que sí. Y te doy un ejemplo ahí preciso. A ver. Aplicaremos la NIC 23, costos de préstamos. Ahí aparece el concepto de activo apto. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa? Cuando tú te prestas dinero, ¿sí? Hay intereses. Sí. Para ti esos intereses, ¿qué es? ¿Es un gasto o no? Es un gasto. Es un gasto. Desde el punto de vista contable y lo que veo, es un gasto. Pero para la norma internacional no es gasto. Porque ahí aparece el concepto de activo apto. ¿Y qué es un activo apto? Si tú te has prestado dinero, ¿sí? Sí. Para un bien, ¿verdad? Para una construcción, ¿verdad? Todos los intereses, mientras Sí. el activo no esté funcionando, Sí. ¿no ve? Se capitalizan al activo. Y esto dice la NIC 23. La NIC 23. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo coloco los intereses como gasto, es deducible y pago menos IVA. Ah, Pero si yo eso lo capitalizo al bien, claro, tendrá el efecto en la depreciación, pero muy después. Pero al corto plazo, ¿con qué capto más impuestos? Con el concepto de activo apto. Porque se va a ir al activo y no va a deducir. exacto. Entonces, Y ¿quién como que capta ese más? gasto no va a reducir El IVA. la declaración del IVA. ¿No ve? Claro, lo estoy capitalizando ese activo y no va a ir como gasto. Ese es un Es ejemplo un buen punto. de los tantos ejemplos. Ahora, por decir, si aplicamos lo que dice la norma contable 3, porque don Víctor Pelas yo veo que la esencia lo manejó en función de la NIC 29, manejar el 12%, los 12 dígitos, hacer en suspenso la inflación, el ajuste integral no importa, con cualquier parámetro, por decir IPC, UFB, ya lo suspendemos, mientras no supere el 12%. Si tú ves todos los estados financieros de la gran mayoría, por no decir el 80%, el resultado por exposición a la inflación, el REI, siempre tiene saldo deudor. Sí. Y cuando tiene saldo deudor es un gasto deducible, ¿sí o no? Cuando es gasto, reduce el impuesto. En realidad no, pagamos a la renta. no es gasto, ¿no? Porque no es gasto en Es una ingreso, cuenta regular, es ¿no? una cuenta que afecta a la utilidad. Si tú no Pero actualizas, siempre va a ser saldo deudor, como En la que se lo gran- interpreta como un gasto. como un más o menos, gasto, ¿no? entonces, en la mayoría de las veces, reduce tu impuesto. Y eso yo que- si lo aparto, imagínate, ¿no? Ojo. Imagínate, Ojo ¿no? como la renta, ¿no? Si no actualizaríamos eso, pagaríamos más IVA. Más igual, con seguridad. Y la renta nos está dando cuenta que aplicar las NIF es más beneficioso Claro, para ellos. no, es que ellos dicen no aplicaremos UFBs actualizando por el tema del tema impositivo, que las multas tienen base a UFBs, pero hay que hacer costo-beneficio. Como que la NIC 21 y la NIC 29 le estarían ayudando a la renta si lo aplicamos. Claro, porque te dicen, Ah. economías hiperinflacionarias, ¿no? Exacto. Cuando tienes menos de un dígito, o sea, cuando tienes menos de 2 dígitos, en este caso 9, 8, 7%, no es necesario. Ahora, cuando tú actualizas, normalmente vas, ¿no? Actualizas ingresos, actualizas gastos, los no monetarios y todo eso, te sale un saldo deudor o acreedor. Si tú ves ese saldo deudor, muchas veces no es sustancial, no es material.
¿sí? En muchas de las Y ahí aplicas el concepto de la NIC que te dice qué es materialidad, te dice una situación es importante cuando influye en las decisiones de la empresa. Un saldo deudor de la inflación afecta en la decisión empresarial. No, no es material, pues, ¿no? Para mí las IFRS es una oportunidad. Y es una oportunidad que no solo que no beneficia al tema impositivo, eso es lo peor. Beneficia a la salud, beneficia a la educación, a todos, porque se captan más impuestos. Se captan más impuestos, la empresa mejora porque tiene una exposición de estados financieros más real. Además, hay una cosa interesante, si tú vas al marco de conceptos de las NIF, las actuales, la tendencia es de que te hace entender que el negocio siempre tiene que ganar, ya sea por un costo financiero o por un costo, mejor dicho, por un ingreso ordinario o por un ingreso financiero, pero sí vas a generar. Vas a generar. Entonces, como que no estamos comprendiendo aquí en Bolivia, o alguien no le está diciendo no a la gente, sino a este gobierno, que las NIF es el tema importante. El tema yo creo que no solo pasa por el gobierno, o sea, yo no le voy a echar la culpa al gobierno. El tema pasa por la administración tributaria. La administración es el órgano específico de esto, no le va a pedir al Ministerio de Economía, es una entidad que él tiene las competencias para ver qué le conviene al país, no qué le conviene tributar, qué le conviene al país. Exacto. Y ellos deben hacer un grupo invitando a los colegios, a sus consejos técnicos y sacándose un proyecto que beneficie no al colegio ni a impuestos, que beneficie a la sociedad, a la economía boliviana. Y cuando tú trabajas por tu lado, no se logran grandes cometidos. Y ese es el principal error, ¿no? Que inviten, en este caso, si impuestos internos no nos invita como hasta ahora, no nos lo está haciendo, ¿sí? Nosotros los invitaremos. Les propondremos, miren, así se gana con las IFRS. ¿Esto tendríamos que hacerlo desde el Colegio de Auditores de Bolivia o desde el Consejo Técnico? Parte del colegio de ahí, porque el consejo depende de ellos, ¿no? Entonces, independiente de quién sea, porque si va al consejo técnico es con la autorización del colegio, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que ese debe ser el camino y claro, hay que consolidar las IFRS en los planes de estudio. Mira, el plan de estudios de contaduría de la UMSA es plan 2012. Que reemplazó al plan 99. Ese plan ha durado 13, 14 años. Entonces, los planes deben adecuarse cada 5 o 6 años. Entonces, desde la formación, una buena formación en IFRS va a dar resultado en mayor captación de impuestos. Y aquellas personas que dicen, no, las IFRS no se aplica, es porque no conocen bien las normas. Vamos a tener esa experiencia, justamente un saludo a Alfredo Chávez, si nos está viendo. Vamos a tener esta experiencia con él porque él ya lo está aplicando aquí en Bolivia, ¿no? Y esa experiencia va a ser grande. Y tú también lo has aplicado, ¿no? En su momento, actualmente ya estás en otra área, pero tú eres muy conocido en la área. En realidad el área no se la deja, ¿no? Exacto. Terminamos en este tema. Ha salido este manual del usuario aplicativo SIAT, ¿no? El módulo contribuyentes. ¿Qué hacemos aquí? Estamos enviando nuestros estados financieros al Servicio de Impuestos Nacionales y los 15 anexos, ¿no? Antes solamente enviamos digitalmente los estados financieros mediante el facilito. Entonces, como que la gente ha visto y ha dicho, bueno, no voy a hacer gran cosa con esto. Pero cuando ya lo cruza con el tema de los 15 anexos, como que, ¿qué puede encontrar que es riesgoso para nuestros colegas? Y que de una vez se dé cuenta que la contabilidad es más importante que el tema tributario. A ver, hay que manejar estos anexos con los anteriores. Los anteriores eran manuales. Sí. Totalmente, estos no son manuales. Exacto, esto ya es integral. Ya, por eso es Sistema Integrado de Administración Tributaria. Y si tú te fijas, investigando en Guadalajara, en Guatemala, tienen el mismo mecanismo. En México. Eso es lo que nos decía Luis Zúñiga, ¿no? Un saludo a Luis Zúñiga también. Él nos decía justamente eso en la anterior entrevista, ¿no? Claro, hay que hacer un benchmarking de lo que conviene al país. No es malo copiar, ¿no? Cuando copies para mejorar está muy bien. Este manual hay que manejarlo, yo creo, con tres escenarios: pasado, presente y futuro. El pasado, los anteriores no nos han dado una buena experiencia, no han dado resultado. Y por eso entra esto. ¿Sí? Puede ser es una hipótesis, ¿no? También a veces este tipo de cosas es dinero, una consultoría es mucho dinero. Pero yo manejo que el anterior no ha dado muy buen resultado. Ese es el pasado. Hay que verlo, estos anexos, estos envíos, desde el punto de vista
del presente y el futuro y desde el punto de vista del control y la fiscalización. En el presente es un mecanismo de control. ¿Se va a poder detectar fraudes, el que ha hecho una manipulación de la No, contabilidad? en este momento ya te están colocando. No, acá esto ya no es un chiste. Antes yo hacía en mi Excel, agarraba, así imprimí y lo sellaba, listo, ya está. Como quiera formato plano aquí, Claro. a ver si alguien lo levanta. Esto ya tiene un fondo como declaración jurada. ¿Sí? Y esto tienen que tener una cierta consistencia con tu juego completo, auditado de las empresas que son auditadas. Entonces, en el presente, en este momento, ya es un mecanismo de control. ¿Por qué? Porque la gente se ha ido capacitando y ha aprendido. Aquí hay inclusive un manual de Ha cuentas. aprendido a enviar. A enviar. Ahora lo Pero que nos toca es aprender que sea integral nuestra contabilidad y sustentable como para que no nos encuentre la renta algún indicio de fraude. Claro, ¿Sí? en el momento presente es un mecanismo de control, pero para el futuro es un gran instrumento de fiscalización. Sin necesidad de ir yo a la empresa a pedirle facturas, todo, interpretando lo que se ha reportado, se puede visualizar inconsistencias y en las inconsistencias emerge evasión impositiva o el error. No lo diremos como evasión, lo diremos como un error o como una irregularidad. Entonces, con esto, viendo solamente con el envío, ya se puede ver inconsistencias. Y cuando tú has notado inconsistencias, va a salir una alarmita. Inconsistencia. Ese hay que fiscalizarle. ¿No? ¿Sí o no? Cuidarse, Claro, ¿no? acá no es mandar por mandar. Viáticos, lo suben. Depreciación, lo mandan, ¿no ve? Todos los anexos ya. Claro, tú agarras los sueldos y salarios, tienes que tener consistencia con las AFPs, con la caja. Todo. Entonces lo inflan sueldos, no pasa. Y Como nunca han revisado ese aspecto, claro, cuando hay una fiscalización profunda, sí lo hacen. Pero ¿qué va a pasar? No te olvides que la auditoría, la esencia no ha cambiado, por más que las NIAS no ha cambiado. La auditoría básicamente es comparar, medir, ¿sí? Y va a ser, mi sensor es lo que tú has enviado, con lo que tienes su respaldo, ¿no ve? Exacto. Antes, ¿qué hacían? Revisaban los estados financieros y su soporte, ¿no ve? Es más, en el momento que te dicen, no, deme 10 días para ordenar mis papeles, lo maquillaban. Ahora no lo van a maquillar, porque esto ya está, ya es de cono. Ellos van a venir, mira, acá me has dicho viáticos tanto, a ver, muéstrame tus viáticos. Acá me has dicho sueldos, muéstrame tu... No, es un instrumento en el futuro de fiscalización. Solamente ya te va a pedir los mayores y los respaldos. Algo que decía eso Luis Zúñiga, un saludo también a Luis Zúñiga, él decía, ya estamos, el Agitec ya está, el CIAT va a ser parte del Agitec. Y con eso que se está integrando con la FP, las cajas, banca, todo. Eso va a ser peor, un cruce voy a hacer con la FP, brutal. las multas van a salir. Por eso acá la clave es integrado. ¿Qué recomiendas a nuestros contadores que están haciendo contabilidad en este momento? Porque hay muchos que están, yo te digo, directamente preparando tributariamente su contabilidad. ¿Qué les recomiendas? Primero, capacitarse muy bien. ¿Y qué significa? ¿En qué? ¿En contabilidad? No solo en contabilidad, sino capacitarse, leer mucho y luego entrar a la educación continua. Porque no es que sale un mecanismo y voy a un curso. Estar constantemente en esto. Si no están capaces van a cometer errores. No te olvides que en estos primeros envíos, desde octubre a la fecha, ha habido muchos errores. Yo para practicarlo esto he hecho, decía, no, aquí ya estoy fregado. Lo hacía con el enfoque de auditor, porque ahorita estoy como auditor interno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el enfoque del contador, no? Esto es, te estás desnudando. Los estados financieros, siempre hablamos, ¿no? Es como el bikini, decimos, ¿no? Muestra todo, pero tapa lo más importante. Exacto. Ahora no, con esto se está descubriendo esas partes íntimas de la información financiera. Muy bien, Rolando, te vamos a tener en otra oportunidad hablando de otros temas muy importantes. Yo quisiera entrar al 24051 en la siguiente entrevista que vamos a tener para desarmar justamente por qué el 24051, que es una norma tributaria, está terriblemente vinculado con las NIF. Y ahí vamos a desglosar detallosamente todo este tema en otro programa. Gracias, no, a ti agradecerte, Ángel, porque primero estos temas me apasionan, sé que de alguna manera se contribuye a la profesión y estamos prestos para este tipo de actividades. En el momento que tú me digas vamos a estar ahí, Ángel. Hay mucho por hablar acá, cada norma tiene su esencia, su forma, el marco de conceptos.
hay muchos aspectos que los hay que seguir trabajando y esto hay que hacer de manera conjunta con las firmas de auditoría, el consejo técnico, el colegio, en este caso impuestos internos y todos los interesados que no están tal vez en el sector para sacar algo que ayude al país. Antes de ser financieros somos gente social, entonces yo creo en ese marco, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad social profesional, ¿sí? No solo conformarnos en el rédito, sino también en qué le damos a la sociedad. Entonces yo creo una manera de contribuir analizando en los aspectos que conocemos, porque lo que no conocemos es mejor no participar, ¿no? Gracias, Rolando, y a nuestra audiencia, a nuestros colegas, decirles de que vamos a seguir con estas capacitaciones, con estos debates, y realmente el sentido de esto es de que mejoremos la calidad del profesional,